Muy buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Carlos Javier Quintero y el tema a exponer hoy día va a ser el contrato. Como bien sabemos, esta posición está relacionada con las categorías lógicas, sí, y su importancia en la ciencia, en este caso en la ciencia del derecho, y cómo esas categorías lógicas aplican en el tema que voy a explicar, que es el contrato. Sí, entonces para empezar, nosotros podemos dar un concepto, sí, al contrato. Entonces en este caso sería un concepto de una idea propia mía. Si nosotros hoy en día escucháramos, por ejemplo, la palabra contrato, automáticamente pensaríamos que tú me das algo y yo te doy algo. Sí. Entonces era como, por ejemplo, en la antigüedad, en las diferentes culturas que hubieron antiguamente, existían tipos de trueque, sí, se puede decir como trueques. Se puede decir que el contrato es como un tipo de trueque, sí. Y escuchándolo así, como hoy en día, sin saber un concepto seguro, solamente como hay inteligencia humana, nosotros podríamos deducir que un contrato, como dije anteriormente, es tú me das tal cosa o tú me das tal silla y yo te la cambio por una silla igual pero de otro color. Eso es solamente un ejemplo, deduciéndolo en el concepto y analogía humana, sí. Pero para empezar a darle como una definición más exacta a lo que es el contrato, en realidad podemos deducir nosotros y definiéndolo de una manera exacta, podemos encontrar eso en el Código Civil, ¿sí? Lo podemos encontrar en el artículo 1495 del Código Civil colombiano, el cual define el contrato de la siguiente forma. Es un acto por el cual, dice el Código Civil, una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, según el artículo 1495 del Código Civil. Sí, es un concepto más conceptual, sí, en cuanto a lo que se relaciona con el derecho, sí, y la definición debe ser así. Un ejemplo de contrato hoy en día podría ser un contrato de arrendamiento, sí, en el cual yo alquilo una casa y puedo firmar un contrato con aquella persona, la cual me va a decir que, ok, por un mes yo te voy a dar 350.000 pesos y tú me alquilas tu casa, ahí tengo los beneficios, etcétera. Eso puede ser como más que todo como un ejemplo de lo que es la definición de contrato, ¿sí? Y definiéndolo positivamente hoy en día, porque se tiene que definir positivamente el contrato. Sin el contrato hoy en día no podríamos tener orden, ¿sí? En lo que es la compra y manejo de cosas y alquiler de cosas, porque todo sería como un despeluque. Entonces vemos como positivamente el contrato hace hoy en día un aporte importante, ¿sí? Para que todos podamos tener beneficios y deberes cuando hacemos una obligación o hacemos un contrato con una persona o XY, ¿sí? Entonces, este contrato tiene una descripción, ¿sí? Tiene unas características específicas a las cuales nosotros podemos atribuirle a esa definición, ¿sí? Para ser más exacto, ¿sí? Y la primera característica del contrato es el objeto o cosa. Para que un contrato exista debe haber un objeto o una cosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, más que todo, ese objeto o cosa debe estar relacionado puede decir, con el acuerdo que vamos a hacer con esa persona, ¿sí? Y bueno, este contrato también tiene unos derechos y unos servicios, sí, que hay que cumplir. Como sabemos, en cada contrato, ya sea de trabajo o a término definido o indefinido, este contrato debe tener unos deberes y servicios, sí, que esa persona se beneficia, ¿sí? Esa es una característica principal de un contrato de trabajo, ¿sí? Además de eso, también tiene una autonomía y unas reglas contractuales. O sea, tú no puedes, esta es una característica muy principal de un contrato, porque tú no puedes hacer un contrato de trabajo
tal X empresa, pongamos ejemplo, hace un contrato de trabajo con Secar, un profesor de Secar, que hace un contrato con Secar y deja de dar clase a la tercera semana porque no le gustó. No, los contratos deben ser como dice la palabra, contractuales y unas reglas específicas privadas, ya sea privado o público el contrato, ¿sí? Y esto va a tener unas repercusiones, ya que si se rompe ese contrato, también tiene unas repercusiones en la persona, en el empleador o empleado que lo rompió. Sí, esa es una característica principal de un contrato de trabajo. Sí, debe tener unas condiciones, ya sea término fijo o indefinido. Sí, y eso más que todo va en el contrato. Esto va más que todo en la descripción y las características de lo que es el contrato en general. Sí, y como bien sabemos, los contratos también tienen una clasificación, sí, tienen unos tipos de contratos. En realidad hay muchos en el mundo, muchos tipos de contratos, pero en Colombia actualmente podemos encontrar una variedad, sí, como son los siguientes, sí, como está el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, sí, contratos verbales, contratos no verbales, también están los contratos temporales, ocasionales, accidentales. Porque es importante clasificar los contratos, porque no los podemos, cada contrato tiene una descripción, si todos los contratos no van a tener la misma descripción, por eso se categorizan cada tipo de contrato para que podamos tener un orden, ¿sí? Ya sea en XY rama que ese contrato se haya efectuado, ¿sí? Por ejemplo, los contratos de aprendizaje, como diario vivir, vemos muchos tipos de contratos. Entonces, incluso yo tengo puede decir un contrato con Secar, que es que yo le pago a Secar y ellos me dan los métodos necesarios para aprendizaje mío, profesores, aulas de clase. Sí, es un tipo de contrato de aprendizaje, poniéndolo como ejemplo. Por eso es que se deben clasificar en sus diferentes tipos. Sí, pero también tiene una división. Y el objetivo de la división, sí, es que el concepto no sea ni tan amplio, sí, ni tan poquito, sí. Entonces ese es el objetivo de la división como categoría lógica. Y en el contrato, por ejemplo, el contrato a término fijo y a término indefinido son los que más podemos encontrar hoy en día. El contrato a término fijo, el contrato a término fijo es el cual donde tú estás fijo en un lugar donde tú ya tienes unas condiciones, unos deberes y obligaciones con el empleador o empleado. Sí, y el contrato a término indefinido son los que tú no sabes si te van a despedir o el otro mes te van a despedir, etc. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y los dos más importantes, para darle una definición más exacta, que no sea ni tan amplio ni tan extensa, son los verbales y no verbales. Sí, los verbales son los escritos en los cuales nuestra firma es vigente y nuestra huella en algunos. Y los no verbales son los que, por ejemplo, tú haces con, no sé, ejemplo, yo estoy trabajando con, no sé, pongamos un ejemplo con el mercado, si en un depósito, y yo le digo al señor, yo le voy a atender su depósito, su tienda, y usted me va a pagar tanto, pero no firmamos nada. Es un contrato verbal que él y yo sabemos que es cierto, pero no está escrito. Esos son los no verbales. Esto va en la división de los contratos, ¿sí? Por último, siempre debe haber un juicio en los tipos de contratos. En este caso a mí me gustaría, sabemos que puede haber un juicio negativo, un juicio positivo, pero a mí me gustaría más el juicio afirmativo, sí, el positivo, perdón, el afirmativo. Sí, y es que hoy en día, como decía al principio, los contratos son de suma importancia. Hoy en día vemos muchos tipos de repercusiones cuando las personas no utilizamos los contratos que debiéramos utilizar. Sí, y ese es en el caso de las personas que no utilizan contratos en las diferentes empresas. Eso lleva a muchos juicios judiciales, la corte, y es un bololo pero cuando hay un contrato escrito, sí, y esa es la forma, se puede decir, juicio afirmativo, en los cuales yo le busco un lado positivo a los contratos y podríamos debatir con cualquier persona, pero los contratos escritos son más eficaces porque nos ayudan a tener algo verídico, ¿sí? En que si en un día motivo hay un problema con el empleador o empleado, no va a terminar en un juicio judicial o en una corte, etcétera, sino que va a estar ahí y pues se va a poder solucionar. Sí, el lado negativo,
Sí, el juicio negativo de los contratos es, por ejemplo, cuando no hay un contrato, hay un contrato verbal y eso trae muchas consecuencias. ¿Sí? En sí podemos dar un lado positivo a los contratos, es que son de suma importancia hoy en día en la sociedad, sí, porque nos ayuda a estar organizados y a tener más que todo unos derechos y obligaciones con lo que hacemos diariamente, sí, gracias a estos contratos. Profesor, muchas gracias, le agradezco su atención.